Bueno, ahora vamos a centrarnos en los mecanismos de regulación propiamente dichos de la presión arterial. Lo que estábamos hablando recién eran distintos cambios que se pueden dar en la presión arterial según distintas situaciones que se van modificando en el organismo. Pero ante diferentes cambios hay diferentes mecanismos para regular la presión y que siempre se encuentre dentro de los valores de normalidad. Sabíamos que era de 80 a 120 milímetros por mercurio. Tenemos dos mecanismos fuertemente identificados: el mecanismo nervioso, que tiene una acción inmediata, una acción rápida, y un mecanismo humoral, que es de inicio lento pero sostenido en el tiempo. Estos mecanismos se pueden poner en marcha si queremos, si el valor de presión arterial está muy alto y se quiere contrarrestar, se lo quiere disminuir, o son mecanismos que actúan frente a alguna situación que disparan los valores de presión arterial o que los pueden disminuir, ¿sí? Como que tienen una doble funcionalidad. Por un lado, el mecanismo nervioso de acción inmediata se activa a partir de presoreceptores. Los presoreceptores son células especializadas justamente en recibir variaciones en la presión arterial, en este caso en la presión que ejerce la sangre sobre una arteria, porque se encuentran a nivel del callado de la aorta y en la bifurcación de la arteria carotidia. Fíjense que están muy cercanos a la salida, muy cercanos al ventrículo del corazón para sensar de forma más rápida posible los cambios en la presión. Reciben ese estímulo porque se estira la pared de la arteria, porque se producen variaciones en la presión arterial. Esa información viaja al sistema nervioso central, se vincula con el sistema nervioso autónomo y ahí se pone en marcha cualquiera de los dos, o el simpático o el parasimpático. Sabemos que el simpático va a actuar frente a la situación de estrés y va a estimular el automatismo, la excitabilidad y la conductividad, que son las propiedades del corazón, y el parasimpático va a tender a deprimirlas o disminuirlas. También puede suceder de que se sensa que hay una variación, por ejemplo, ante una hemorragia, hay una variación de presión donde disminuye mucho la presión arterial porque hay menos cantidad de sangre que sale del corazón y se va a poner en marcha el sistema nervioso simpático, porque ¿qué va a hacer? Va a tratar de contrarrestar los valores bajos de presión arterial tendiendo a aumentarlos. Igualmente, ante una hemorragia interna grave, hay un sistema simpático que está predominando. Hay un sistema de alerta, un sistema de estrés que activa todos estos mecanismos corporales. Y ahora si vamos en detenimiento a la regulación humoral. En este caso no es hormonal porque no es específicamente regulado por hormonas, sino que se le denomina humoral porque hay distintos factores que pueden ser hormonales o no, que modifican los valores de presión. En este caso están las catecolaminas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las sustancias de acción local. Las catecolaminas sabemos que son los neurotransmisores característicos del sistema nervioso simpático, pero acá van a tener, tienen una acción que si se combina con otros sistemas, por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona o las sustancias de acción local, tienen un inicio que es un poquito más lento, pero con mayor continuidad, es más sostenido en el tiempo. Entonces acá recobran bastante importancia. Vemos que las catecolaminas se liberan por el simpático, por el sistema nervioso simpático. Las principales son la adrenalina, la noradrenalina. Van a actuar sobre sus receptores específicos, que son alfa y beta adrenérgicos, que se ubican en los vasos y en el corazón. Y van a aumentar las propiedades del corazón, claramente porque son neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Y también a nivel arteriolar van a aumentar la resistencia periférica porque tienen la característica de hacer vasoconstricción. Entonces, al tener menos espacio donde circula la sangre, hay mayor resistencia periférica, y al haber mayor resistencia periférica hay aumento de la presión arterial. Acuérdense que la resistencia periférica es uno de los componentes de la presión arterial. Sabemos que estaba compuesta por el volumen minuto y la resistencia periférica. Entonces, en este caso, las catecolaminas afectan a los dos componentes. Afectan a las propiedades del corazón
aumentando la presión arterial y la contracción, o sea, aumentan las propiedades del corazón y aumentan el volumen minuto, y por otro lado, aumentan la resistencia periférica por vasoconstricción, por lo tanto afectan aumentando a la presión arterial. Dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso se va a censar a la disminución del flujo renal a nivel justamente del sistema renal, se censa, llega menos cantidad de sangre, entonces se va a liberar renina. La renina es una enzima que activa la angiotensina 2 por medio de una cascada de activaciones enzimáticas. Permite el pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1 y luego se da la activación de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y esta es la forma activa de la proteína. La angiotensina 2 hace vasoconstricción, favorece la reabsorción de sodio, el sodio arrastra agua, acuérdense, y estimula la acción de la aldosterona, que la aldosterona fundamentalmente retiene sodio y por lo tanto agua. Recordamos un poquito lo que vimos en renal el año pasado. Entonces, al retener más cantidad de sodio, más cantidad de agua, y al hacer vasoconstricción, favorece los valores de aumento de presión arterial. Es decir, que es un mecanismo de regulación que va a actuar cuando hay una caída en los valores de presión arterial. ¿Se acuerdan que el principal estímulo para la liberación de aldosterona y la liberación de angiotensina 2 era la disminución de los valores de la presión arterial? Y por otro lado tenemos distintas sustancias de acción local, que justamente de acción local a nivel de los vasos, porque dentro de los grandes vasos hay una cierta circulación de sustancias que son secretadas en mayor o menor medida según las condiciones del organismo. Tenemos sustancias que son vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios, es decir, que favorecen a la disminución de los valores de presión arterial al tener arterias más flexibles, más elásticas y más dinámicas a los cambios de presión. Y hay otras sustancias que son vasoconstrictoras y proagregantes o en realidad agregantes plaquetarios, es decir, de que favorecen el endurecimiento y la mayor resistencia de estas plaquetas, de estas arterias. Las prostaglandinas favorecen justamente la vasodilatación y son antiagregantes, es decir, de que evitan de que las plaquetas se adhieran porque sí a un vaso que no está roto. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto hemostasia y coagulación? Las plaquetas viajaban hacia un vaso roto y detectaban por distintas señalizaciones que el vaso estaba roto y que se debía reparar, y se ponía en marcha todo el proceso de hemostasia. Pueden haber también plaquetas que se empiecen a adherir a las paredes de las arterias sin que esté roto. Y justamente las prostaglandinas inhiben ese proceso o evitan que se produzca la agregación plaquetaria cuando un vaso no está roto, acuérdense, en situación fisiológica. Por otro lado, el óxido nítrico tiene la misma función, también es vasodilatador y antiagregante plaquetario, permite que haya una mejor circulación de oxígeno a nivel sanguíneo, por eso favorece a estas funciones de vasodilatación y antiagregante plaquetarios. Y si vemos, la bradicinina también tiene un efecto de vasodilatador y aumenta la permeabilidad capilar. Aumenta la permeabilidad para que haya mayor flujo de sustancias entre la sangre y las arterias, que no estén retenidas en las paredes. Pero por otro lado tenemos al tromboxano, que es un potente vasoconstrictor y agregante plaquetario, que justamente va a hacer el efecto contrario de volver más rígidas las paredes de las arterias y favorecer que se formen, se unan más plaquetas a vasos que no están rotos y que favorezcan el endurecimiento. El tromboxano es uno de los principales factores que actúan en el proceso de aterosclerosis para que se forme esa placa de ateroma y luego se dé el desprendimiento del coágulo y produzca el taponamiento de las arterias, y de esa forma se produzca algún tipo de ACV. Después al final les hago un pequeño resumen de eso.
Tenemos las endotelinas, que también son vasoconstrictoras, y el péptido arterial natriurético, o el PAN, que dilata las arteriolas aferentes del glomérulo e inhibe la aldosterona. Por lo tanto, hace el efecto contrario, permite que disminuya en realidad los valores de la presión arterial. Y acá tenemos un poquito un breve detalle de qué sucede en la presión arterial, porque es importante saber cómo actúa de forma fisiológica para entenderlo luego de forma fisiopatológica. Se combinan distintos factores dentro de la presión arterial. Esto se los dejo como un repaso, como una idea general, pero no es algo de que se los voy a tomar en parcial, porque acuérdense que nosotros vemos fisiología. Pero en el proceso de hipertensión arterial hay mayor hipertrofia de la musculatura lisa por vasoconstricción, es decir, de que los músculos que forman parte de las arterias empiezan a engrosarse, se hacen cada vez más grandes, más gruesos, tienen mayores fibras musculares. Hay una esclerosis, se vuelven duras las arterias, esclerosis arteriolar, una necrosis donde se empiezan a morir ciertas células y al morirse dejan de tener función y se va endureciendo aún más la capa de los vasos y se calcifica la capa media. Tenemos la capa media, la íntima, la externa. Bueno, la capa media, que es una capa muy elástica, se empieza a calcificar y a quedar dura. Esa es la alteración en los vasos. También hay una alteración a nivel renal, donde se altera la cantidad de flujo de flujo sanguíneo que llega al riñón y hay un menor grado de filtración glomerular. Después se producen trastornos o daños vasculares en la circulación coronaria y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La circulación coronaria sabemos de que es la sangre, la distribución de los vasos que irrigan al corazón para que éste funcione. La arteria coronaria justamente es la que permite la distribución. Se empiezan a comprometer estos vasos, es decir, de que se empiezan a volver cada vez más duros, irrigan menos al corazón y las células del corazón que no están irrigadas empiezan a morirse. Y de esa forma se producen cuadros isquémicos agudos con necrosis, justamente con muerte celular, y es una parte del corazón que empieza a fallar. Y también se evidencia una hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, que al tener que bombear más cantidad de veces por minuto para poder distribuir la cantidad de sangre necesaria para todo el organismo, es un músculo que se empieza a hipertrofiar, empieza a crecer. Y eso también lo vuelve menos elástico y más resistente, más duro. Y también hay una alteración en la circulación del cerebro. Sabemos que cualquier ruptura de vaso o taponamiento de vaso a nivel cerebral produce grandes estragos, porque las neuronas son células que tienen que tener todo un espacio. ¿Se acuerdan que se les había dicho? Una microglía que asegure un buen funcionamiento, una buena nutrición, una buena circulación sanguínea, una buena oxigenación y cantidad de glucosa para que puedan funcionar las neuronas. Cuando hay alguna ruptura de un vaso o algún taponamiento, estas condiciones no se producen, de ahí es donde empiezan a haber encefalopatías hipertensivas y pequeñas zonas con microinfarto que dañan el proceso cerebral. Y acá por estas alteraciones se producen los accidentes cerebrovasculares y por estas alteraciones se producen principalmente los accidentes cardiovasculares. O sea, fíjense la gravedad que tiene el riesgo que tiene una persona que cursa con valores de presión arterial altos, o sea, con una hipertensión que no es controlada. Bueno, chicos, espero que les haya quedado clara la clase. Cualquier duda me consultan y nos conectamos la semana que viene. Saludos.